Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Cuando entramos en esta parte, entramos en la parte del hijo pródigo, que la iglesia lo conoce muy bien porque ya hemos hablado muchas veces de él. Pero hoy llevo unos días dándome esa forma de decirme el Señor, creo que es el momento oportuno para poder hablar de esta clase de cosas que quiero hablar. Dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando hablamos de esta historia, hablamos de una historia que contó Jesús, porque era preciosa, pero Jesús le dio la salsa, el sabor, para que pudiéramos ser parte de ella. Un hijo joven que está con su padre, harto de estar en su casa, de tenerlo todo, se desafió a sí mismo y quiso aventurarse a ver lo que había afuera. Seguramente sus amigos y otros con los que se juntaban le contarían mil y una vez las penitencias que había fuera de esa casa. Seguramente le contaron lo precioso y lo maravilloso que había en el mundo. Tantas luces y tantos reflejos que de una manera o de otra quedó prendido y quedó maravillado por lo que le habían contado. Y de una manera o de otra, el padre no quiso ser reacio al deseo del corazón de su hijo. Tengo certeza que como padre le habrá aconsejado una y otra vez qué iba a encontrar fuera, pero necesitaba encontrarlo él y necesitaba enfrentarse a él. El padre, con amor y mansedumbre, abre la puerta y lo deja que se vaya. Cuando se va, él solamente piensa una cosa: cuando sea desengañado de este mundo, cuando se dé cuenta de la realidad que hay fuera de aquí, de esta casa, seguramente un día volverá. Y yo le esperaré, y le esperaré con los brazos abiertos. Esto nos enseña una cosa: el Señor nunca se da por vencido. Aunque tú te apartes, Él sigue esperando que te acerques, porque Él te espera con los brazos abiertos. Amén. Esta es una historia que nos enseña que Dios no rehúsa de ti por lo que hagas o dejes de hacer, por lo que te comportes o dejes de comportarte. Él te sigue amando. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido que los padres aman a sus hijos, aunque sus hijos sean rebeldes, aunque sus hijos se levanten contra ellos. Él sigue estando siempre con los brazos extendidos. Así que se va, y cuando se da el chasco, se entera y se da cuenta que habrá muchas casas, pero nunca habrá una como la casa de su padre. Llegará un momento que se darán cuenta, todas las luces que le encendieron, todas las cosas que le ofrecieron, tienen un lazo de tiempo, pero mientras está ahí, creen que ese es el mundo en el cual ha deseado. Lo que le habían contado sus amigos, lo que le habían contado la gente, le dijo: wow, es verdad. Mientras le sobra, el mundo se cree que es como él piensa. Llega el momento y se sorprende, porque te digo una cosa: por mucho que haya fuera de aquí, te sorprende, porque todo es mentira y vanidad. Todo solamente son luces que llegan a un momento que se apagan, y se apagaron en él cuando pasó un tiempo. Y algunos piensan que esto pasó en una semana, en 2 semanas. Quizás pasaron años en los cuales, mientras le duró el dinero, mientras le duró el lazo de aquel reflejo, él estaba perdido en aquel lugar. Pero llegó un momento que en lo íntimo de su corazón se dio cuenta que en la casa de su padre nunca faltaba pan, y él ya no tenía pan. Se dio cuenta que en la casa de su padre nunca había faltado un techo. Su padre tenía techo. Pero yo no quiero reflejar solamente la vida del hijo pródigo, quiero reflejar la vida de aquel que está con los brazos abiertos. Así que el hijo pródigo representa no el hijo que se pierde, sino el padre que espera que vuelvas a su casa. Dice que continuamente el padre salía con la oportunidad de poder encontrarse un día a su hijo. Y un día le dio la sorpresa. Se levantó seguramente de temprano, como se levantaba, seguramente sería un pequeño a lo margen, sería el camino. Y vino por allá uno muy lejos, muy lejos, muy lejos. Y pensó: ¿y si fuera mi hijo? Y estaré esperándole todos los días. Durante muchos años estuvo esperando hasta que llegó el día. Y cuando lo ve de lejos, no lo conoce por la ropa, porque con el traje que salió de Emilio Tucci no venía, ni de Armani tampoco, ni los zapatos Manolo,
ni venía con el Ferrari que se fue. Venía un personaje con unos pelos, con un vestimento raro, había tenido cuidado cerdo, imagínate la olor y el perfume que llevaba encima. Pero el padre parece ser que a lo lejos lo conoce por sus andares, por su mover. Dice, ay, ese es mi hijo. Dice que ni alto ni perezoso salió al encuentro, y cuando lo vio, aunque estaba mugroso, aunque estaba lleno de suciedad, no dejó de correr y correr, y cuanto más corría, más cerca lo veía, y decía en su corazón, wow, ha vuelto, y encuentra, y cuando lo ve, oh, ni alto ni perezoso, dice aquí la Biblia, y se tiró al cuello, pero si tú lees en el griego, dice, y lo besó, y lo besó, y lo besó, y lo avanzó. Quiere decir que no fue una vez un beso de compromiso, sino que se fundió con su hijo y empezó a clamar y a darle gracias, porque una vez más había tenido la oportunidad. Quiero hablar en esta tarde la compasión de Dios. A Dios no le importa lo que tú y yo hayamos hecho. No le importa cómo hayamos vivido. No le importa cómo hayamos caminado. No importa cómo hayas gastado tu tiempo fuera de esta casa. Él solo espera que vuelvas a Él y que vuelvas con un corazón sincero. Él está esperando y la abraza y viene y hace fiesta y empieza a darle gloria y honra al Dios Todopoderoso. Aquel padre se siente contento. ¿Pero por qué se siente contento? Dice la Biblia que el padre le dio gracias porque creía que su hijo estaba muerto y volvía vivo. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Lo contaba como muerto, lo contaba como desaparecido. Imaginaos, hermanos, qué angustia tiene un padre cuando se le va un hijo de la casa y pasa 1 año y 2 años y tantos años y ni siquiera una carta, ni siquiera un mensajero, ni siquiera viene nadie a decirle, oiga, que su hijo está bien, él estaba allí, y cada noche dice, a ver si mañana vuelve. ¿Sabes? Porque Dios te ama con amor eterno, porque Dios te ama con amor eterno y no le importa lo que has hecho o dejes de hacer. Él solamente por la mañana decía, ¿y si fuese hoy? ¿Y si fuera esta mañana? Llegaba la tarde y decía, ¿y si fuera esta tarde? Oh, cuando yo estaba cayendo la noche, decía, ¿y si viniera antes que se pusiera oscuro? Hermano, Jesús es el buen pastor. Él está esperando. Y sucede algo en aquella casa. Cuando ve a su hijo y lo ve todo desgelichado y lo ve de tal manera, él no piensa en lo malo que ha hecho. Él no está para reprenderlo, él no está para decirle, es un sinvergüenza, ha gastado el dinero, se lo ha gastado en cosas malas. Él no solamente quiere hacer una cosa, pero lo que hace es lavarlo, bañarlo, ponerle un traje, ponerle zapatos, poner un anillo. Y ahora, ese animal que yo tenía guardándolo, que era el más lustroso, que era ese preciosidad, vamos a hacer fiesta. ¿Qué sucede, hermano? Cuando uno de nosotros vuelve de nuevo a Jesús, hace fiesta en el cielo. No sé si se la han entendido, pero que usted no se merece nada, que es que Dios es bueno y Él hace fiesta. Y levanta ahí una fiesta y llama a todos sus sirvientes, y el hijo quiere llegar a su padre y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios había escuchado antes de que llegara, porque él ya había estado en un lado y estaba diciendo, Señor, si vuelvo a la casa, le dirá a mi padre que he pecado contra él y contra ti. Eso ya había llegado arriba al cielo. Eso estaba escrito en los anales de la historia del hijo pródigo. Ya había escuchado esa historia. Dios ya la había visto. Dios la había enfocado. Dios ya la había perdonado. Digan aleluya. Puede ser que tus hermanos no te perdonen. Puede ser que tus amigos no te perdonen. Pero Dios ya la había perdonado. Lo deja que entre. Hace una fiesta. Pero ¿sabe lo que sucede? Su hermano se enfada y le dice, ¿qué es esto? Esta fiesta que hay aquí, qué alegría tan grande, ¿de qué viene esta alegría? ¿Qué ha sucedido? ¿Le ha tocado la lotería? ¿A quizás le ha tocado el premio del pueblo? Dice, no, tu hermano ha vuelto. ¿Y qué dice mi hermano? El sinvergüenza. ¿Sabes por qué? Porque el padre tenía amor. El hermano seguía siendo un hermano, solamente veía lo malo que había hecho. El que tenga oídos para oír, oigan esta tarde.
Siempre va a estar el diablo ahí que te va a acusar por todo lo malo que has hecho, y es verdad que lo has hecho, quiere decir que no tienes excusa. Pero no eres quien para reprochar lo que tú no tienes que reprochar. Si Dios perdona, tú tienes que perdonar, porque dice la Biblia, si no perdonáis tampoco Dios os perdonará. Quizás en esta noche pensemos, sí, hermano, tú y yo no estamos para juzgar a los demás, tú y yo no estamos para decir si este es bueno o si este es malo. Yo y tú estamos para perdonados los unos a los otros, amados los unos a los otros, respetados los unos a los otros, considerados los unos a los otros, buscando esa verdad y esa justicia. Quizás en esta tarde le diremos como Pedro le dijo, Señor, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar a este sinvergüenza que mira que todo lo que ha hecho? Y le dijo, 7 veces, Señor. ¿Sabéis cuánto se tenía que perdonar en el pueblo de Israel? Hasta 3 veces. Pero Pedro pone el listón mucho más alto y le dice, mira, ¿cuántas veces, Señor, le tengo que perdonar? 7, como diciendo, wow, he pasado el listón. A partir de 3 he pasado el listón, yo he echado hasta 7. Y le dice el Señor, no, dice Pedro, ya lo sabía yo, tantas veces no se puede perdonar. Y le dice el Señor, mira, Pedro, no vas a perdonar 7 veces, sino que te digo hasta 70 veces 7. Todos sabéis que eso es una enverbe y que es algo así muy fuerte. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Eso está diciendo una verdad exagerada. Una verdad exagerada. Eso lo usamos mucho nosotros, le decimos a un crío que tenemos en la casa, a un niño, le decimos, te he dicho más de 100 veces que no toque el enchufe. ¿Se lo has dicho 100 veces? No. Lo que pasa es que se lo has dicho muchas veces. Entonces Pedro entendió que el perdón no tiene límite, sino que hay que perdonar, porque Dios te perdonó. Y como Cristo te perdonó, y te perdonó con todas las consecuencias, el hijo no lo entiende y solamente empieza a decir que era un sinvergüenza que se había gastado, pero le dice una frase al padre. Y esta frase que le dice puede ser que cambie nuestro ambiente, puede ser que cambie nuestra mentalidad, puede ser que hagamos retorcer nuestro sentido para ejercitar la verdad de Dios. Empieza a decirle, dice, mira padre, yo te he sido fiel, no te he fallado, he estado aquí, nada, ni siquiera te he pedido un cordero para irme de fiesta. Y le dice el padre, tú no tienes necesidad de pedirme nada, porque todo lo mío es tuyo. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Tú no estás aquí para echarle en cara a Dios las cosas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te la dio toda. Si tú no las coges es tu problema, no es el problema de Dios. Dios te ha dado todas las cosas. Si tú no las aceptas, si tú no las pones en práctica, si tú no te las llevas, es tu problema. Pero Dios le dijo, el Padre le dijo al Hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Qué necesidad tienes que yo te tenga que dar algo? Si es tuyo, si tú no vas a robar, si tú no tienes que suplicar, si todo lo que yo he puesto es tuyo y lo mío es tuyo, hermano de mi alma. Si alguno tiene necesidad, pida a Dios. ¿Sabes por qué hay que pedir a Dios? Porque todo lo de Dios es tuyo, porque somos coherederos con Cristo Jesús. Dios ha hecho participar de todo lo que tiene para ti y para mí. Pero le echan cara, papá, nunca me diste nada. Dice, qué cosa absurda, yo no puedo darte algo que es tuyo. Jamás puedes tú regalar un coche si es de otro. Si el suyo, solamente tiene que coger y llevárselo. Si tú se lo regalas, sería absurdo que alguien regalara algo que no es suyo. Y él le dice, todo lo mío es tuyo. Yo quiero que cuando veas al hijo pródigo, no veas que se marchó de la casa, sino veas al padre esperándole en la puerta. Y dice esta frase, es que tu hermano se había perdido y estaba muerto. Oh hermano mío de mi alma, sintamos el dolor que sentía padre por aquellas personas que están fuera del Señor. Cualquiera que no esté andando con Dios, que no esté dentro de la casa de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. Porque están muertos en sus delitos y pecados. La Biblia nos recuerda en el libro de Hebreo, en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que dice que no hay más bueno ni más malo, todos somos malos, porque Dios no está con los que no andan en su verdad. Aquellos que no viven, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora mi pregunta en esta noche es, la compasión de Jesús es que Jesús te ve
y si no estás con Él, debe que estar muerto en tus delitos y pecados. Tú puedes ver a una persona fuerte y robusta y vigoroso, pero Dios la ve muerta esqueléticamente y la ve preparada para ir al infierno. Por eso Dios, en su amor, mandó a Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Señor y al único Salvador. Dios está presto a ayudarnos, Dios está presto a socorrernos, y el perdón de Dios es que está al pedir de boca. Me volverá mi Padre y le diré: Padre, pecado. No tuvo necesidad de decírselo, ya lo había escuchado en los secretos y ya lo había perdonado antes de pedir perdón. Yo no sé cómo vives y cómo caminas, pero Dios te dice en esta noche: te estoy esperando. Si te has alejado de mí, si vives lejos de mí, si quizás has rechazado algunas cosas, yo te sigo esperando y te sigo diciendo: ¿cuándo vendrá? Porque para mí estás muerto en tu delito y pecado. Necesitas que de nuevo te salve, necesitas que de nuevo te dé una oportunidad, necesitas que de nuevo te conviertas al Dios verdadero, al justo y al eterno. La misericordia de Dios, la compasión de Dios siempre fue mostrada en su amor y en su bondad. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Dios que llega más allá de lo que tú entiendes, significa amor eterno. Nosotros somos finitos, Dios es infinito. Hay algo que prepara, y es una historia también preciosa para meditar en ella. Hay una señora que prepara a un hombre para que cometa adulterio con ella, y la sorprende. Jesús baja del monte de orar, de buscar a Dios, y se sienta en la puerta del templo y le empieza a enseñar a la gente y decirle: Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios ha venido a cumplir toda la ley, y todo este mensaje que le da. Y se acercan a él y sorprenden a esta mujer porque ya la habían preparado, porque era para pillar a Jesús. Y cuando llegan a esta mujer, la pobre mujer le habían hecho una trampa, quizás el diablo también le engañó y se acercó a algo. Y la pillaron en acto de adulterio y la llevaron a Jesús. Jesús no quiso atenderlos al principio, pero ellos le dijeron: la ley de Moisés nos dice que si hay alguien que la sorprendemos en adulterio, el tal sea apedreado. Pero te das cuenta que solo trajeron a la mujer, al hombre no, porque el hombre había estado compinchado en ese trabajo y en esa faena. Pero dice que Jesús escribiendo, pero ellos impertinentemente empezaron a insistir y a decirle. Jesús levantó la cabeza, no podía contradecir lo que dijo Moisés, porque era una ley que había en Israel, para que la gente entendiera. Dice que escribiendo en el suelo dijo sencillamente: tienen razón, muy bien, es lo que dice la Biblia, es lo que pone la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, pues si hay que matar a esta mujer, yo solamente voy a decir delante de todos ustedes: quien de vosotros no tenga ningún pecado, tire la primera piedra. Aleluya. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios es bueno. Dice Dios. Dios es bueno, Ay, qué bueno Dios, es que me encanta eso. Y cuando está allí le dice: bueno, el que de vosotros no haya hecho nada, tire la primera piedra porque está limpio. Pero dice que empezando desde el más viejo hasta el más joven, se fueron yendo uno a uno. ¿Sabes por qué? Porque el que no había cometido adulterio era un embustero. Ningún embustero entra en el reino de los cielos. El que no era un embustero era un ladrón. Y el que no era un ladrón daba falsos testimonios. Quiere decir que todos estaban dentro de la ley, porque ese era uno de los 10 mandamientos: no cometerás adulterio. Pero también dijo Dios: no robarás. También dijo Dios: no mentirás. También dijo Dios: no criticarás. También dijo Dios. ¿Cuántos me escuchan de aquí? Amén. ¿Sabe lo que sucede, hermano? Es muy fácil apuntar a los demás, pero no mirarte a ti. Algunos porque tienen el lunar en la frente, pero si no lo tienes en la frente, no te preocupes, que lo tienes debajo de la planta del pie. Y para Dios no está oculto, porque Dios lo ve todo. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. El perdón de Dios está ahí. Y le dice Dios: es digna de que la apedreemos, es digna de que la quitemos de medio, pero tengo que empezar con todo, porque yo soy justo. Así que el que ha metido, que venga también para acá, que le vamos a tirar otra piedra. El que ha robado, que venga para acá, que le vamos a tirar otra piedra. Y uno por uno se fue. Pero espérenme, déjenme decirle una cosa. Jesús se cacha y sigue escribiendo. Y le dice: mujer, ¿dónde están los que te apedreaban? Dice: Señor, ninguno. Entonces dice Jesús la frase que es la que tú tienes que guardar: ni yo tampoco, porque yo sí te podía pegar una piedra en toda la cabeza.
Porque Jesús tenía poder, porque Él no tenía pecado. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Él no tenía pecado y Él no tenía necesidad de no tirarle la piedra, y yo tampoco, pero le dice, mira, te voy a dar un consejo, chica. Vete y no lo hagas más. Déjeme decirle en esta noche, Dios te da una misericordia y Dios te da una oportunidad. Aprovechala, aprovechala. ¿Sabéis, hermano, lo que significa ni yo tampoco? Teniendo el poder para hacerlo, no lo hago. Pudiendo condenarte, no te condeno. Porque ¿sabes por qué? Porque Dios era compasivo, sabía que tenía un marido y quizás también tenía hijos. Anda, vete a tu casa, pídele perdón a tu marido, abraza a tus hijos, llora, deja que tu marido te escupa, deja que tu marido quizás te pegue, pero vuelve, haz las paces y vuélvete a Dios y ten misericordia. Escuchen esta noche. Quizás a uno de nosotros nos deberían de apedrear a más de uno de nosotros, pero la misericordia de Dios sigue diciendo, anda, vete, no lo vuelvas a hacer, tira para casa. Quiero que entiendas de parte de Dios, el amor de Dios es eterno. Si estás lejos de la casa del Padre, todavía Él sigue esperándote desde la puerta diciendo, ven para acá, tengo amor para ti, tengo perdón para ti, tengo misericordia para ti. Acércate, acércate a mí. Dios está presto ahí para ayudarte, para socorrerte. Quizás estás todavía jugando, llamándote cristiano y no eres capaz de dar un paso de fe y decir, voy a cambiar mi vida, voy a dejarme toda esa historia, voy a seguir y voy a ser un cristiano. El apóstol Pablo tiene un lenguaje que no hay quien lo aguante. El apóstol Pablo dice que todos sus fracasos para Dios eran victorias. Todos sus fracasos como persona, como humano, se convertían en victoria en las manos del Señor. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice que hay algo tremendo en eso. ¿Y sabe lo que hay? Que estaba en la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel todo el mundo decía, pues si es Pablo y predica el evangelio, ¿por qué está en la cárcel? Dice, no, pero en la cárcel mis prisiones hicieron fuerte a otros. Y cuando me dieron a mi preso no fue porque Dios me desamparara, sino para que otros tomaran el ejemplo y entendieran que aún ahí en la cárcel Dios estaba conmigo. En el momento difícil Dios estaba conmigo, porque la compasión, el amor de Dios seguía estando conmigo. ¿Para qué? Para que otros pudieran anunciar el evangelio. Yo tuve que sufrir para que otros siguieran valientes. Digan aleluya. En esta tarde el Señor nos recuerda que la compasión de Dios pasa todo entendimiento. Dios te ama a través de tus dificultades, te ama Dios a través de tus problemas, te ama Dios a través de tu rebeldía, te ama Dios aunque vivas lejos de Él te sigue esperando y te sigue diciendo, si vienes, te acepto. Mira, no me cuentes más historias, no digas más, ya no lo voy a hacer, simplemente ven que te perdono y vas a empezar una nueva oportunidad. Se llama el Dios de la segunda oportunidad. Con Dios es borrón y cuenta nueva. Que lo que tú has hecho, claro que está mal. Que es rebeldía, claro que es rebeldía. Que te has rebelado contra, que sí, que lo sabe Dios. Solamente Dios espera que le diga, Señor, he pecado contra ti, pero vuelvo de nuevo a pedirte perdón y a empezar a ser lo que debo de ser, un hijo de Dios. Hoy, en esta noche, o en esta tarde, Pablo nos recuerda que aunque era un hereje, aunque era un rebelde, él entendió que Dios le daba la oportunidad. Y lo que me encanta de Pedro es que Pablo no perdió la oportunidad, se convirtió en un siervo de Dios, luchó y peleó, porque siempre tuvo en la mente el amor eterno de Dios. ¿Creéis que Pablo no falló? 1001, pero iba y se rendía a los pies del Señor. Igual que David, se rendía. Igual que se rendía, porque sabía una cosa, que no hay casa como la casa de Dios. Es el Dios de misericordia, el Dios de bondad. Creo que hoy Dios nos llama a aceptar el perdón de Dios y la misericordia de Dios. Si te encuentras lejos, si por un tiempo has estado fuera de la presencia de Dios, el Padre te sigue diciendo, ven porque para mí estás muerto,
pero si vienes te daré vida y vida en abundancia. Hoy quería reflexionar sobre esta verdad, la compasión de Dios. Por más que le hizo, por más que sucedió, siempre estaba allí esperándole para darle una oportunidad. Y esto se refleja, esta historia, en cada uno de nosotros. Dios nos ofrece una oportunidad para que Dios pueda hacer la obra. Hizo fiesta, fue tremendo, y yo creo que le prendió la lección y dijo: wow, me voy a quedar aquí, porque aquí hay abundancia de pan. Cierra tus ojos, vamos a orar al Señor. Si vives lejos de Dios, si por lo que sea estás rebelado contra Dios, no le cuentes más historia. Dios sabe lo que has hecho. Simplemente dile: perdóname, Señor, quiero empezar de nuevo. Tú eres el Dios de la segunda oportunidad y yo acepto lo que tú me mandas, que es que me arrepienta de mis pecados y me entregue a ti por completo. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos en esta noche. Nosotros no estamos aquí para juzgarnos ni criticarnos. Estamos para recibirnos y amarnos con el amor que tú nos amaste. Señor, gracias por ese perdón. Gracias por esa segunda oportunidad. Ayúdanos a ser fiel hasta el final, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Esa es la palabra.